En el programa anterior estudiamos el capítulo 1 de Apocalipsis, donde se identificó al novio, a Yeshua, y ahora en el capítulo 2 vamos a conocer la descripción de la novia, la iglesia. Bienvenidos. Liliana, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de continuar con todo este tema tan interesante, especialmente en estos tiempos. Bien, Liliana. ¿Qué significa la palabra iglesia? Nosotros aprendimos a ver el Apocalipsis en relación a ese término iglesia, y yo espero que con lo que vamos a aprender hoy modifiquemos un poquito, digamos, la comprensión del libro para que podamos ver inclusive el libro de Apocalipsis desde otra óptica muy diferente. Fíjense esto, cuando nosotros comenzamos a leer Apocalipsis 1, allí vimos toda la descripción del novio. Nos está hablando de esa historia de amor que son las escrituras. Siempre tenemos que recordar que el Eterno hizo la creación para habitar con nosotros. Él quería estar en medio de nosotros. Entonces es toda una historia de amor que ahora termina, donde vamos a vivir con el Eterno ya para siempre. Entonces, en el primer capítulo, Él nos hace la descripción del novio, como les decía, y ahora en el capítulo 2, nosotros vamos a entender a través de ese mensaje a las iglesias quién es la novia. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que a nosotros la palabra iglesia, la palabra iglesia nos ha sido enseñada y revelada como aplicada únicamente al pueblo gentil que ha creído en Yeshua. Pero resulta que esto que es parte del plan del Eterno, no es que fuera un error, digamos, de años, sino que siempre tenemos que recordar que el Padre tiene un plan, y en ese plan nos había puesto un velo sobre los ojos, como dice Romanos 11, y que ahora cuando nos quita el velo nos está revelando la identidad. Entonces ahora sí nosotros podemos ver en toda su esencia la palabra iglesia. Cuando nosotros entendemos que la iglesia ya no se refiere al pueblo gentil que cree en Yeshua únicamente, sino a toda la congregación de Israel, entonces empiezan a tener sentido muchas de las cosas que nosotros vamos a leer más adelante. Un ejemplo, los 144,000 de cada, los 12,000 de cada tribu, que siendo nosotros, como aprendíamos antes, parte de una iglesia gentil, pues no entendíamos por qué, de dónde y por qué salían esos 144,000. Así que es muy importante entender quiénes son las que nosotros hemos llamado las 7 iglesias. Cuando nosotros empezamos, miremos primero esto que es tan importante para entender cómo nos vamos a reunir esos dos términos. En Apocalipsis 1:4 nos habla de Juan, dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿De quién nos está hablando ahí? Volvemos al novio. ¿Quién es, el que era y el que ha de venir? Es Yeshua. ¿Y quién tiene los 7 espíritus del Eterno? Los tiene Yeshua, de acuerdo a la profecía de Isaías, que los recibiría en el momento de él hacerse hombre también. Esos 7 espíritus que están delante del trono, lógicamente que están cobijando a todo el pueblo del Eterno, y todo el pueblo del Eterno es Israel. Ese ha sido el pueblo desde el principio. Definamos lo que es iglesia para que entendamos mejor esto. La palabra griega, de donde derivamos la palabra iglesia, es la palabra eclesía,
que en general significa los llamados afuera. O sea, inicialmente la palabra iglesia o eclesía en griego no estaba relacionada con comunidades de creyentes, sino con toda la población que era llamada afuera, digamos, cuando sus dirigentes tenían que dar alguna orden a todo el pueblo. Eso era lo que se llamaba eclesía. Así que solamente si el rey o el gobernante necesitaba que el pueblo lo escuchara, eso era lo que se llamaba una iglesia. Y eso fue cambiando progresivamente en el lenguaje del cristianismo, digamos, en el lenguaje dentro de la estructura de los creyentes en Yeshua, adoptando pues palabras y vocablos que eran muy, pertenecían, digamos, a otras culturas. Por ejemplo, nosotros tenemos dentro del cristianismo y dentro de todo el círculo de creyentes, nosotros tenemos palabras que vienen aún hasta de rituales paganos, palabras que nosotros vamos entendiendo y vamos cambiando, pero que definitivamente no tienen ese apoyo, digamos, en el corazón de paganismo, sino que aprendimos como una definición posterior a cuando nace ya la iglesia protestante o la iglesia cristiana ya posteriormente. Es la palabra que aparece en las escrituras para iglesia es la palabra Kehilá, o que significaría más claramente la congregación. O sea, la palabra iglesia entonces está más relacionada con todo el pueblo. La palabra Kehilá en hebreo ya es el pueblo de Dios. Y que sería la traducción en español más correcta, la congregación. ¿Por qué sabemos esto? Porque aparece por primera vez la palabra iglesia o eclesía o Kehilá, aparece por primera vez en el monte Sinaí cuando el Eterno va a dar los 10 mandamientos. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, si la palabra congregación o eclesía aparece en el Sinaí, ¿cómo se va a referir a un grupo gentil creyente en Yeshua? Ya vamos entendiendo que nos está hablando de todo el pueblo de Israel. En las traducciones, cuando pusieron la palabra iglesia, se presenta algo que es muy, muy, muy interesante y que yo los animo a que ustedes tomen nota y busquen y confirmen esto que les voy a decir. Por ejemplo, fíjense cómo los traductores de las Biblias, y hablo por ejemplo de la Reina Valera, que es la más conocida, y todas son igual en esto, pero fíjense que ustedes pueden buscar que cuando el traductor está pensando en el grupo de creyentes ya dentro de, digamos, de la estructura cristiana, lo traduce la palabra Kaal como iglesia, pero cuando está hablando del pueblo de Israel, lo traduce la misma palabra como eclesía. Un ejemplo lo encuentran en Hechos 5:11. En Hechos 5:11 nos dice: y vino un gran temor en toda la iglesia y en todos los que oyeron estas cosas. Aquí está hablando ya de los discípulos. Y sigue diciendo en el verso 12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Qué hay que resaltar ahí? Que la palabra iglesia es la palabra en griego, la G1577, esa es la palabra iglesia, aquí traducida como iglesia. Pero los que vemos allí todavía no había empezado la predicación a los gentiles. Fíjense que en ese momento, en Hechos 7, por ejemplo, todavía está Pablo apedreando a Esteban. O sea que no había comenzado la predicación a los gentiles y ya aparece la palabra iglesia por estar relacionado a los discípulos. Entonces, si búsquenlo, el número G1577. Ahora, pero en Hechos 7:38, entonces ya está hablando del pueblo de Israel y dice:
Este es aquel que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Aquí nos está confirmando lo que yo les digo, que la palabra aparece es en el monte Sinaí. Pero ¿cómo la traduce? ¿Cómo traduce la palabra eclesía? La traduce como congregación. Ya no dice la iglesia que estaba en el Sinaí, sino la congregación. Pero si ustedes lo miran en la concordancia griega, es la misma G1577 que es la palabra eclesía. Es decir, la palabra eclesía se traduce como iglesia si es relacionada con los apóstoles o como congregación si es relacionada con Israel. Entonces, en este tiempo de restauración, eso nos lleva a entender este punto tan importante. No existe una iglesia gentil. Nosotros, los gentiles que hemos creído en Yeshua, fuimos injertados en el olivo de Israel y somos la casa de Israel. Por eso somos parte del pueblo que el Eterno ha llamado a ser su pueblo, y por eso es que aparece la relación con nosotros desde el mismo Sinaí. Otro ejemplo muy interesante para uno entender que ese término iglesia no es tan correcto, es que en Mateo 12:9, por ejemplo, cuando van a mencionar la sinagoga donde iban los apóstoles, y dice, y partiéndose de allí vino a la sinagoga de ellos. Entonces, en ese momento no es traducido como iglesia y era donde estaban reunidos los mismos discípulos. Entonces, si los discípulos están reunidos en el pórtico de Salomón como en el texto anterior, que es en el templo, no le va a decir iglesia. Si está reunido aquí en la congregación, lo llama sinagoga, pero si están reunidos después, entonces lo llama iglesia. Eso nos lleva, pero es la misma palabra en griego, eso nos lleva a entender finalmente que la palabra congregación sería la traducción más real para entender que somos todo Israel, la casa de Judá y la casa de Israel. Santiago 2:2 lo confirma cuando dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y de preciosa ropa, ustedes lo pueden leer todo el texto, ¿por qué no dice en su iglesia? Porque ya se está haciendo referencia al sitio donde estaba reunido todavía el pueblo judío. Entonces, le quieren quitar el contexto judío, ya no le ponen sinagoga, le ponen congregación. Pero al final es la misma palabra. Iglesia, entonces, con el paso del tiempo, esa palabra vino a ser sinónimo de la congregación de los creyentes gentiles, pero diciendo que habían sustituido al pueblo de Israel, lo que nosotros ya hemos aprendido que no es verdad, que Israel, toda la congregación de Israel son las dos casas de Israel. Ahora son 7 iglesias. ¿Eso qué significa? Eso significa, recuerden que el número 7 significa plenitud. Es decir, que nos está hablando de todo el pueblo de Israel, tanto de la casa de Judá como de la casa de Israel, que es la que ha escuchado la voz de Yeshua. Por eso en Apocalipsis 1:13 nos está hablando del novio de Yeshua, y está hablando de que Yeshua, en medio de los 7 candeleros, en medio de las 7 menorot, dice, estaba de pie Yeshua semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, los pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, la voz como estruendo de muchas aguas. Esto lo analizamos en el capítulo anterior, y ustedes lo pueden ver cómo es la presencia de Yeshua, es ya en su apariencia divina. Pero ¿qué tiene Yeshua en su mano? Tiene a la derecha, tiene 7 estrellas. De su boca sale una espada aguda de 2 filos, que sabemos que es la palabra. El rostro era como el sol cuando resplandece con fuerza. Y finalmente sigue diciendo en la experiencia que tiene Juan,
nos sigue diciendo que hay un misterio que él tiene que revelar, que son las 7 estrellas en la diestra y los 7 candeleros o los 7 menorot de oro que tiene al lado izquierdo. Todo esto nos está hablando de todo Israel. No nos está hablando únicamente de un plan para un pueblo en especial, porque Israel fue llamado a ser el pueblo de Dios para siempre. Bien, Liliana, ¿qué significa cuando en Apocalipsis 1:20 se habla del misterio de las 7 estrellas y de los 7 candeleros de oro? Esa pregunta es muy importante porque aquí nosotros vamos a confirmar algo que nos toca el corazón a todos los que somos cristianos. Y es que el que tiene la autoridad sobre toda la quejilá, sobre toda la congregación de Israel, es Yeshua. Es Yeshua. Recuerden, nosotros lo conocimos y él nos trajo a injertarnos en el olivo. Pero la casa de Judá lo va a conocer. Y nosotros tenemos el privilegio de conocer ya a Yeshua, de tenerlo en el corazón, de haber visto cómo nos cambió él la vida. Por eso cuando nosotros lo seguimos vamos entendiendo este proceso, pero ya aceptando que ya no somos la iglesia gentil, que somos la casa de Israel que está dentro de ese plan. Cuando nos dice en Apocalipsis 1:20 que el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro o las 7 menorot, dice que las 7 estrellas son los ángeles de las 7 congregaciones. ¿Cuáles son? ¿Por qué 7? Ya vimos plenitud. Las 7 congregaciones nos va a hablar del pueblo de Israel de principio a fin, incluyéndonos a nosotros, lógicamente. Cuando está hablando de las 7 menorot, la menorá que es luz, ¿quién es el que tiene la autoridad? ¿Quién es el que alumbra sobre todas las congregaciones? Es Yeshua. ¿Quién es el foco principal de todo el plan de principio a fin desde la misma creación? Es Yeshua, que recordemos que es la luz del primer día. Entonces, ¿qué significa todo este misterio? Que toda la autoridad ha sido dada a Yeshua en los cielos y en la tierra. Y él tiene toda la autoridad sobre toda la congregación de Israel, pero la congregación completa, el pueblo entero. Aquí es donde entendemos entonces quién es la novia. El novio es Yeshua. La novia es Israel completo. Ya sé, muchos pensarán, pero la casa de Judá no lo conoce. Lo va a conocer antes del regreso, antes de la boda. Eso está escrito en Zacarías 12. Muy importante entender todo este plan. Entonces nosotros ahora que vamos a empezar a ver, por ejemplo, toda la descripción de las cartas que se han hecho, cuando nosotros vemos que el mismo Yeshua está escribiendo a las 7 congregaciones, es decir, a la totalidad del tiempo en el que Israel va a ser el pueblo del Eterno, desde el principio hasta que Yeshua regrese, nosotros tenemos que tener en cuenta siempre 2 cosas muy importantes. La primera, que las escrituras contienen como el manual de instrucciones para nosotros ser la novia. O sea, él no lo está diciendo, no lo dice a través de los mandamientos, no lo dice a través de las palabras de los profetas, no lo dice a través de las palabras de Yeshua. Nos está diciendo nosotros cómo tenemos que pensar, nosotros cómo tenemos que actuar, cuáles son los requisitos para que nosotros seamos parte de la novia. Y el segundo punto, que es que nosotros podemos entonces ya concluir que la profecía de toda la profecía que ha sido dada se tiene que cumplir y se va a cumplir de manera clara y específica, porque nosotros tenemos un Dios fiel. ¿Qué significa eso? Que ahora que, por ejemplo, que estamos en los tiempos finales, nosotros entendiendo que somos la casa de Israel, que somos parte de ese pueblo de Israel, tenemos que saber que todo lo que ha sido anunciado en la palabra, que se ha cumplido hasta hoy, se seguirá cumpliendo
hasta el fin de todo lo que ha sido revelado. Nosotros podemos tener esa dirección clara en medio de toda la escritura. Por eso es tan importante que nosotros, sabiendo que somos la novia, sabiendo que somos ese pueblo que lucha y vence, porque recuerden que Israel significa eso, el que lucha y vence. Cuando nosotros nos devolvemos y vamos a la Torá y aprendemos cuando Jacob recibe el nombre de Israel, él peleó con el ángel. ¿Quién era el ángel? Era Yeshua, el ángel de Yahweh. Él pelea con el ángel y él bendice a Jacob con el nombre de Israel porque significa el que lucha y vence. Si nosotros entonces conocemos las escrituras, nosotros nos damos cuenta que ese manual nos permite enderezar el camino día a día, que nos podemos guiar por lo que el Eterno nos ha revelado que va a pasar en todo tiempo. Y en las cartas que vamos a leer a continuación, vamos a tener nosotros una instrucción muy importante, porque las cartas tienen una estructura que es muy específica. Fíjense, cada carta tiene la misma secuencia, cada una de las 7 cartas a las 7 congregaciones, que es a la plenitud del pueblo de Israel, tiene la misma secuencia. La secuencia es, primero, da una descripción de Yeshua, porque Yeshua es el novio, él es el que le está hablando a la novia. Lo segundo, tiene un mensaje de aprobación. Entonces, en cada etapa, porque las 7 iglesias son las 7 etapas de este plan del Eterno, a cada etapa le va a dar un mensaje de aprobación. ¿Qué es lo que ha logrado cautivar, el corazón del padre? ¿Qué está haciendo bien la novia en relación a la obediencia al padre? En tercer lugar, viene un mensaje de desaprobación. Así como nos dice nos recuerda el novio, nos dice lo que estamos haciendo bien. Cada una de las cartas nos explica lo que nosotros estamos haciendo mal. ¿Y cómo nos sirve saber eso hoy? Pues para corregir el camino. Por último, en el cuarto lugar, hay un mensaje de exhortación. Y por último, una promesa. Entonces, resumamos. Todas las cartas tienen la descripción de Yeshua, un mensaje de aprobación, un mensaje de desaprobación, un mensaje de exhortación, algo que tenemos que hacer para corregir el camino, y por último, una promesa. De aquí en adelante, los invitamos a que cada que estudiemos cada una de las congregaciones de Israel, cada una de estas 7 congregaciones o iglesias, estemos revisando nuestra propia vida a la luz de esta misma secuencia, porque es muy importante tener nosotros, especialmente en este tiempo tan difícil, cuando estamos viendo el mundo lleno de tanta maldad, cuando tantas personas se han alejado de la fe, cuando encontramos tanta cizaña sembrada alrededor nuestro. Es muy importante que nosotros volvamos a la reflexión de las 7 iglesias para que podamos establecer un punto de reflexión y de restauración de nuestra propia vida. Así que todo ese proceso lo vamos a seguir de aquí en adelante. Liliana, apenas hemos comenzado las generalidades de los mensajes a las 7 iglesias que describe Apocalipsis. ¿Con qué tema continuaremos en el próximo programa? Bueno, en el próximo programa y en varios de los programas siguientes, nosotros vamos a estar analizando el mensaje a cada una de las congregaciones, a cada una de esas 7 iglesias. Siempre haciendo énfasis por lo que hemos explicado hoy, que no es un mensaje, del pasado. No es que nosotros cuando hablamos en el mensaje a la iglesia de Éfeso, por ejemplo, que es la primera, no significa que ese mensaje fuera literalmente para ellos en aquel tiempo y no más. Hasta allí hubiera quedado el tema de la aprobación, de la desaprobación, de la exhortación y de las promesas. Yo siempre los voy a invitar de una manera especial a que cada uno de los mensajes de las 7 iglesias
lo examinemos de acuerdo a nuestra propia vida, nuestra propia experiencia como creyentes. Porque es que, cuando nosotros nos metemos dentro de esa instrucción y empezamos a ver lo que está aprobado y lo que está desaprobado, eso nos va llevando también a recobrar ese amor, primero por el novio, por esperarlo con una vida absolutamente limpia. Lo segundo, nos renueva el amor por las escrituras, por buscar la voluntad del Padre, porque cada reflexión a cada iglesia nos va a traer a nosotros una exhortación que nos debe mover el piso y nos debe sacudir de tal manera que revisemos profundamente si de verdad vamos a ser aceptados como esa novia del Mesías que viene. Por último, nosotros en cada una de las etapas que vamos a ver a través de la serie de las iglesias, vamos a ir entendiendo desde la primera, que es Éfeso, cómo empiezan los cimientos de Pablo en las iglesias y de los demás discípulos, y cómo se han ido, digamos, distorsionando o modificando hasta el día de hoy, porque vamos a ver no solamente las palabras de exhortación, sino que vamos a ver cómo la iglesia ha cambiado en el tiempo, entendiendo además cosas muy interesantes como qué encontramos hoy que está anunciado en aquel tiempo de las iglesias. Nosotros vamos a hacer una conexión con el tiempo de hoy que yo sé que a ustedes los va a sorprender. Esto que vamos a estudiar, recuerden, no lo vamos a ver solo como cartas. Nosotros lo vamos a ver y lo vamos a escuchar como al Padre, a Yeshua mismo, hablándonos a nosotros al corazón, haciendo que revisemos nuestra estructura, que revisemos nuestra vida, que nosotros entremos en un plano diferente después de que estudiemos todo este libro de Revelación, porque vamos a entender los requisitos por un lado para ser esa novia aprobada, pero vamos a entender también cuáles eventos que están sucediendo están conforme a la voluntad del Padre y qué nos esperaría. Así que yo los invito a todos a que estén muy atentos, a que miremos como nunca antes este libro de Apocalipsis, porque vamos a verlo como Israel y vamos a verlo esperando una exhortación de parte del Padre. Así que para todos un abrazo, shalom. Nos veremos entonces en el próximo programa y en los siguientes. Y recuerden ir a los anteriores si no los han visto. Bien. Shalom, shalom. Shalom para todos. En los próximos programas estaremos estudiando cada uno de los mensajes que describe Apocalipsis a cada una de las 7 iglesias. Te invitamos a no perderte ningún programa. Shalom.